Cambió el ánimo de los mercados y el oro se desploma a mínimos de un mes. Sin embargo, no todo está perdido y técnicamente tiene para volver a ganar. ¿Qué puede pasar con el oro y con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 15 de mayo de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Cuando parecía que la disputa comercial entre Estados Unidos y China se extendería en el tiempo de forma indefinida, hubo un encuentro del cual hablamos la semana pasada entre altos funcionarios de ambos países en Suiza que llegaron a un acuerdo que fue anunciado durante el fin de semana. Así, los aranceles a las importaciones desde China cayeron al 30%, en tanto China también recortó los suyos a las importaciones estadounidenses al 10%. Esto es por el término de 90 días. Naturalmente, esto provocó una ola de euforia en los mercados con alzas importantísimas de la bolsa de Nueva York, con todos sus índices apuntando a máximos históricos, todavía algo lejos de llegar a los mismos, y con un dólar que se fortaleció prácticamente en todos los frentes. El euro, que había llegado a 1.1570, un nivel insólito, esto había sido a mediados de abril, cayó por debajo de 1.11, se mantiene ahora cerca de 1.12, la libra esterlina que también había estado en máximos de varios años, esto fue por encima de 1.34, llegó ahora a 1.31, y el yen, que también se había fortalecido a 139.85, cotiza en la zona de 146. Pero lo que nos ocupa, que son las materias primas, también sufrieron en algunos casos, no en todos por supuesto, este movimiento alcista del dólar, en especial la onza de oro, que se aleja de sus máximos históricos, que tocó en forma simultánea con los máximos de estas monedas antes mencionadas, en $3.500 para llegar a la zona de $3.100, esto fue hace muy poquito en estas últimas horas, y ahora veremos luego técnicamente qué puede pasar con la onza en los próximos días. Pero claro, así como cayó el oro, se fortalecen otras materias primas, en especial las vinculadas a la producción, como el petróleo, que otra vez está por encima, o está intentando mantenerse ahora por encima de los $60. Habíamos dicho, no iba a llegar, no iba a poder superar los $65, se estuvo en 64 y tampoco estaba para caer por debajo de los 55. Lo cierto es que, bueno, tanto la materia prima principal como la plata y el platino se mantienen ahora estables y sin una pista demasiado clara para las próximas horas, pero veremos luego cómo se pueden mover, por lo menos en forma técnica. Pero ya entrando en materia y con algunos conflictos que también están siendo negociados en estas horas, como el conflicto bélico en Europa del Este, que ya entra en una etapa de negociaciones, comienzan las negociaciones en Turquía, entre las autoridades de Ucrania y Rusia. Eso también podría provocar algún tipo de alivio en el ánimo de los mercados y, por supuesto, una baja del oro y un alza adicional de las materias primas vinculadas a la producción. Decía antes que, entrando en materia, el petróleo del West Texas está muy oscilante, se mueve en forma, yo diría, algo errática, si se quiere, con una amplia franja de precios día por día. Esto no es lo habitual, pero claro, estamos en medio de un conflicto que puede llegar a tener consecuencias mucho más graves si no se termina o si no se negocia en forma adecuada, por lo cual tenemos al petróleo que otra vez comienza a apuntar al alza, pero le está costando otra vez superar la zona de $65. Si lo logra esta vez, bueno, ya tiene las puertas abiertas para llegar a $70, algo que no parece en principio que pueda llegar a pasar esta misma semana y la semana entrante. En principio podría mantenerse dentro de un rango de precios bastante conocido, entre los 63-64 que tocó esta misma semana y los $57, ya lejos de los mínimos que tocó de $55 mínimos al año, que tocó hace muy poco, y entendemos que puede haber un movimiento lateral de esta materia prima en los próximos días. Los mercados se están reacomodando con un dólar que no tiene un comportamiento homogéneo ante las materias primas y ante las divisas principales. No está ni cayendo ni subiendo en forma unánime, sino que se está moviendo activo por activo en forma distinta. Hasta que esto se reacomode,
entendemos que puede haber una suerte de lateralización de los mercados en sus activos principales, que es lo que estamos viendo en definitiva desde que se inició esta semana. Técnicamente, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $61.20 y una tendencia que otra vez se perfila a la baja en el gráfico diario. Tiene soportes en las zonas de 58,05, 55,20, que son los mínimos del año que tocó el día 9 de abril, y más abajo la zona de 53,15. En dirección alcista, 61,90, 63,85, 65,65. No se olvide que quedó un gap a principios de abril en 71,10 y los mercados, los gaps siempre se cubren. Hay una línea de tendencia bajista que une los últimos máximos descendentes y que pasan las próximas velas por 67,10. No parece de todas maneras que vaya a buscar tal nivel en los próximos días y tiene además indicadores que no lo favorecen. Una demanda que cae ahora del 47%, momento que se mantiene apenas por encima de su línea media y un oscilador que brinda una señal bajista totalmente confirmada. Todo esto en conjunto anticipa que por lo menos podría acercarse a la zona de $58 la materia prima en los próximos días. Decíamos al inicio que este anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y China impactó negativamente en la onza de oro, una onza que hace menos de un mes llegó a su máximo histórico y que ahora araña la zona de $3.100. De hecho, tocó este jueves $3.120, un mínimo que no tocaba desde hace más de un mes y bueno, intenta ahora ganar posiciones en forma muy lenta, le va a costar bastante volver por encima de los $3.300. Pero técnicamente, lo veremos luego, hay un gap que quedó en apertura de la semana en $3.320. Mire cómo cayó en 3 días, $200, algo más de $220 en muy pocas sesiones. Y bueno, desde ese nivel es que intenta ahora ganar posiciones. Claro, si se solucionan los conflictos bélicos y comerciales, por supuesto el oro no tiene mucho más para ganar. Está por encima de los $3.000 en forma poco explicable, si se quiere, desde un punto de vista fundamental, dado que las noticias no ameritaban un movimiento como el que se vio, de manera que lo que estamos viendo es una ganancia marginal que tuvo el oro en las últimas semanas y por supuesto ese tipo de ganancias se evapora rápidamente. Eso es lo que estamos viendo ahora, por eso entendemos que si bien puede ir a buscar el gap en la zona de $3.325, no le queda mucho más para ganar en el corto plazo, debería superar $3.400 y para eso deberían agravarse todos los conflictos antes mencionados y el mundo parece apuntar para otro lado en estas horas. De manera que, por lo menos en la próxima semana, podría acercarse a los $3.300, $3.320 puntualmente en su nivel máximo y una caída debajo de los $3.100 donde tocó una línea de tendencia que lo veremos luego técnicamente importante y salvó justamente en el nivel que tocó su tendencia alcista de largo plazo. Si la quiebra, bueno, se inicia otra historia para el oro que podría inclusive caer debajo de los $3.000. Desde un punto de vista técnico, la onza de oro cotiza $3.185,79, recuperando posiciones después de haber llegado a un mínimo de un mes. Prácticamente esto fue en $3.118 a principio del día de hoy, jueves 15, y ahí se topó con esta línea de tendencia alcista, que es la que protege la tendencia de largo plazo del oro, una línea que proviene de mínimos de diciembre pasado en 2.589, el día 31 de diciembre puntualmente, con un primer soporte nuevamente en 3.120. Luego el quiebre de esa línea cambiaría la historia en el corto plazo, como decíamos antes, en 3.080 y $3.050 para las próximas sesiones. Pero todo parece indicar que otra vez gana posiciones la onza para buscar $3.234, $3.278 y $3.325, la zona del gap que dejó el día 9 al 12 de mayo, esto fue a inicios de esta semana y que por supuesto en algún momento va a tener que cubrir. Los indicadores por ahora ofrecen señales bajistas, pero hay una demanda que frenó su caída, se ubica ahora en un 44%, con un momento que comienza a dar señales de agotamiento en la caída adicional que tuvo en las últimas horas y un oscilador estocástico con una vuelta en B que también anticipa que puede haber un buen día y varios buenos días adicionales para la onza en las próximas semanas. La plata y el platino son dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes y en tal sentido
se han movido por lo menos en forma algo más homogénea, algo más estable que la onza en las últimas sesiones. La plata inclusive se mueve mucho más de lo que lo hace habitualmente, prácticamente $1 por día entre máximos y mínimos, algo que es muy poco habitual que suceda, y esta vez tiene un objetivo por encima de los 33,80, un nivel que tocó como máximo la semana anterior. Ya si lo supera va a apuntar a los $34. Claro, debería haber un clima de negocios muy favorable para que esto suceda. Todavía no hay tantas noticias en torno al acuerdo que ha llegado Estados Unidos y China, de manera que también la plata podría mantenerse estable y sin una dirección clara en las próximas sesiones. Por supuesto, el quiebre de $31 generaría un movimiento en contra del metal, algo que tampoco esperamos, de manera que lo esperamos entre 31 y 33,80 en ese rango de precios, que es mucho más amplio que lo habitual, pero que es en lo que se está moviendo en estos últimos días. La brecha entre el oro y la plata se ha reducido drásticamente, por supuesto, con la caída del oro y con la estabilidad de la plata ya está muy por debajo de las 100 unidades, algo que tampoco era demasiado lógico cuando sucedió, de manera que estas 94 o 95 unidades que tiene ahora de brecha entre el oro y la plata suena algo bastante más lógico. En cuanto al platino, se mueve en torno a los 960, 970 dólares, no pudo superar los $1000, va a tener que luchar y mucho técnicamente para quebrar ese nivel, pero también lo vemos estable en una franja que va de 950 a 980, 990 dólares en los próximos días, por los mismos motivos por los cuales la plata también podría mantenerse estable. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $32,20, una tendencia lateral con un ligero sesgo bajista en el gráfico diario, con soportes en 31,05, 30,20 y 29,45. Lejos quedan los mínimos de abril, mínimos además del año, que tocó el día puntualmente el 8 de abril en 28,35. En dirección alcista, 33,05, 33,80, y los máximos del día 23 de octubre pasado, que habían sido máximos de más de una década en su hora, en 34,85. Si supera ese nivel, por supuesto, no tendrá techo, pero las condiciones desde un punto de vista fundamental no dan para que esto suceda, y técnicamente por ahora tampoco. Los indicadores apuntan a la baja, tanto de una demanda que cae al 46% como un aumento que se mantiene estable en torno a su línea media, y estocástico con una vuelta, una pirueta que está haciendo en zona de trading a la baja. No aplica tanto en esta instancia, pero lo cierto es que todo parece indicar que puede haber una nueva baja, por lo menos moderada, de la plata en las próximas sesiones. En cuanto al platino, cotiza en estos momentos a $986,07, y una tendencia que se mantiene alcista, pero que está dando una suerte de divergencia momento respecto a la curva de precios. Esto es un anticipo de que puede volver a caer el platino en las próximas horas. Medido con Fibonacci, el último movimiento alcista del metal tiene soportes por debajo del nivel actual en el 38,2% del alza antes mencionada, esta que va desde 892 hasta $1006. Vamos a marcarlo bien, ahí está, y tenemos un 38,2%, $963,64, un 50% en 951 y un 61,8% en $937. Son los tres niveles medidos por Fibo que ocupan el platino en las próximas sesiones. En dirección alcista, la zona de 994 y 900 y $1010, que son los máximos del año, que tocó en dos oportunidades, en febrero y en marzo pasado. Los indicadores por ahora se mantienen estables y alcistas. El momento que se ubica por encima de su línea media, la demanda estable en el 54% y el oscilador que brinda ya una señal bajista, pero no parece que vaya a caer demasiado el platino, si bien momento, decíamos antes, ofrece una suerte de divergencia entre su línea y la curva de precios. Es notoria la pérdida de velocidad del metal, del precio del metal, y esto sí podría anticipar una caída. Si se produce, no lo vemos por debajo de los $950. El gas natural se está moviendo de forma muy pausada, muy moderada en estas horas. Está cotizando ahora mismo a $3,41 y apuntando ligeramente a la baja. Tuvo fuertes vaivenes en las últimas semanas, se había superado inclusive los $4. A principio de año había llegado a un máximo importante, después a un mínimo de varios años. Ahora está en el medio de ese camino, en la zona de 3,40. El quiebre de la zona de 3,20 podría generar una caída adicional del gas en los próximos días, pero la demanda se mantiene estable. Naturalmente, si
entre en una etapa de negociación clara y duradera, la paz duradera en Europa del Este, esto iría en contra del precio del gas, dado que aumentaría la oferta de esa región del mundo que hoy está prácticamente cortada, pero en definitiva no vemos un cambio sustancial en su precio en los próximos días. Está todo el mercado, como se ve, demasiado estable, ¿sí? Hay noticias positivas que se han conocido en los últimos días, puntualmente los últimos 5 días, que están generando este clima de negocios que lentamente se va tornando positivo, y en ese sentido las materias primas vinculadas a la energía no tienen tanto para ganar, entre esas el gas. Esto, por supuesto, es un alivio para los bancos centrales que luchan contra la inflación y que no tienen el gas, como tampoco tienen el petróleo, bajo su control. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $3,41 y una tendencia que se perfila a la baja. Este es el gráfico de 4 horas con soportes en 3,36, seguido muy cerca del nivel actual, luego 3,15 y la zona de $3 en dirección alcista, 3,70, 3,84 los máximos hasta ahora del mes, que tocó el día 12, y 3,97 con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, pero con un nivel de sobreventa que podría estar anticipando una recuperación del gas en las próximas horas, con un nivel de demanda del 28%, momento que se mantiene bien por debajo de su línea media y un estocástico con una señal bajista todavía vigente. El quiebre de 3,35 podría provocar una caída adicional, pero insistimos, con un nivel de sobreventa que limita su caída a las próximas horas. Y esto es todo por el momento. Te esperamos, como todos los días, con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.